supremafm.net, el primer canal alternativo con profesionales en vivo. Hola, buenos días Argentina, buenos días mundo. Al fin y al cabo somos ciudadanos de este magnífico y maravilloso espacio, planeta que se llama Tierra, y hemos venido todos más o menos a lo mismo. Esto es un campo de enseñanza, entrenamiento y prácticas lleno de amor, de luz, de paz, de felicidad, de prosperidad, de humor, de hermandad, de armonía y de abundancia. Y bueno, la elección es nuestra. Vamos a seguir, pero antes voy a hacer un repaso como siempre, mientras tomamos un café tranquilamente tú y yo. Voy a hacer un repaso del programa anterior. Estábamos ahí entre la pregunta de si existe algo superior. No quiero poner nombre porque no quiero identificarlo con nada, con ninguna tendencia. Es simplemente si existe algo superior, si realmente existe algo superior. Bueno, vimos en el programa anterior que disponemos de una máquina perfecta, que es nuestro cuerpo, con unas prestaciones impresionantes. Vosotros a los móviles le llamáis celular, ya lo comenté el otro día, aquí le llamamos teléfonos móviles. Entonces, me encanta la palabra celular porque con 100 billones de células que tiene nuestro cuerpo humano, me imagino que eso sí que se le puede llamar celular. Ya vimos las prestaciones que tiene, ya vimos las características. Viene a realizar miles y miles y miles de funciones neuroquímicas, eléctricas, electromagnéticas, digestivas, etcétera, etcétera, por segundo. Todas las funciones. Eso de alguna manera hizo pensar a los científicos que eso tenía que la información, las órdenes, los comandos, la comunicación de todo eso debía de ser con la velocidad de la luz, porque no hay otra. Y luego se descubrió, la cuántica descubrió que el vacío no existe como tal, que era un error. Cuando se han... Fijaros, esto es muy sencillo, crece la tecnología, crece la evolución, se construyen equipos mucho mejores, más potentes, y lo que antes veías, pues ahora lo ves muchísimo mejor. Entonces se han dado cuenta que lo que ellos llamaban el vacío, aún existen unas partículas, que es curioso, le llaman quarks, y son partículas de luz. O sea, vamos a tirar marcha atrás un poco. Resulta que si nosotros al final nos pasan por el microscopio muy potente, empezamos a dejar de ver células, empezamos a dejar de ver tejidos, empezamos a dejar de ver partículas minúsculas y empezamos a ver átomos. Al fin y al cabo estamos formados de lo mismo. Dejamos de ver electrones, dejamos de ver átomos y empezamos a ver partículas de luz. Si uno con un microscopio potentísimo pudiese desde lejos enfocar todo lo que existe en la Tierra, personas, animales, objetos, etcétera, solo vería lo mismo, un campo enorme lleno de partículas de luz, minúsculas partículas de luz. En algunos centros concentraciones de luz, como la Vía Láctea, en otros sitios menos condensados, menos concentrados. Viene a ser como el cielo, exactamente algo parecido así. Estamos todos, pertenecemos dentro de un campo, ya lo decía Rupert Sheldrake, él llamó el campo de morfogenética, por el que pasa la información. De hecho, los monos, aquellos famosos de la isla de Koshima, cuando aprendieron a lavar los tubérculos para podérselos comer sin tierra, fue algo espontáneo, surgió de ellos, de una mona que le llamaban Imo. Cuando empezó ella enseñó a todos, sin quererlo, enseñó a los monos por sus costumbres, por su hábito, a lavar las batatas, los tubérculos con agua de mar. Entonces, como el tubérculo es dulce, estaba mucho más salado, estaba mucho más sabroso, sin tierra. Entonces llegó un punto en que, sin saber por qué ni cómo, todos los monos de la isla empezaron a lavar los tubérculos, pero no solo los de la isla, sino todos los monos de las islas de Japón.
Claro, la conclusión es por dónde pasó la información si realmente ellos no estaban comunicados. De hecho, se aisló adrede el experimento para que los otros monos no pudiesen ni supiesen nada. Entonces, la información corrió como la pólvora, corrió por un campo inteligente. Rupert Sheldrake le llamó el campo de morfogenética. Entonces, también hablamos de que el 99% de todas las funciones del cuerpo están automatizadas. ¿Qué quiere decir? Que tú no eres pendiente, no estás pendiente de ello, tú no estás pensando en qué acabo de comer, qué cantidades de químicos tengo que meter para hacer la digestión, qué cantidades de químicos tengo, o electromagnéticos o campos tengo que meter, tengo que gestionar y provocar para que mi cuerpo no se deshaga, no se esparza. Qué tipo de atracción tengo que hacer para que mis células estén unidas, y etcétera, etcétera, un largo etcétera. ¿Qué tipo de combinaciones para que me crezca el pelo o me crezcan las uñas? De eso no estamos pendientes y eso sucede. ¿Quién se ocupa de esa faena? Está ahí, en el campo. Un campo que nos da vida precisa y sistemáticamente, y que se refuerza, que nos repara, que nos sana, sobre todo en el periodo donde estamos inactivos, en el periodo de dormir. Ahí el campo se presta a hacer curaciones, por eso nos levantamos mucho más relajados, mucho más tranquilos, mucho más saludables, porque ese campo sigue funcionando aunque nosotros estemos completamente inconscientes, durmiendo. ¿Dónde está eso? ¿Vale? Ese es el tema. ¿Qué es ese campo? Es un universo inteligente, le llaman otros. Ahora hablamos de todo ello. Entonces, con nuestras emociones generamos cambios en el exterior. Eso lo estuvimos viendo con los experimentos de Glenn Rain y Peter Garriev y sus grupos de trabajo. Los pensamientos, ya lo vimos, son energía. Las emociones son combinaciones neuroquímicas. O sea, ahí dos niveles. Lo que siempre se ha sabido, que habían dos niveles de existencia juntos, unidos, que es el nivel de pensamiento, el nivel trascendental y el nivel inmanente, que son el nivel físico. Los pensamientos son energía, las emociones son combinaciones neuroquímicas que se producen en el cerebro y en todo el cuerpo, pero que nosotros no somos conscientes de ella. Están en el campo. ¿Qué campo? Están ahí. Entonces, Lavoisier, fijaros, otra cosa curiosísima, que como la gente solo vemos lo que realmente creemos, y si no lo creemos, no lo vemos, pues nadie lo vio. O sea, Lavoisier descubrió con su ley de la conservación de la masa que la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. ¿De acuerdo? Entonces, si la energía simplemente se transforma, yo me hago una pregunta. Si los pensamientos son energía y nunca desaparecen, simplemente van transformándose, mi pregunta inmediata es: ¿dónde están todos esos pensamientos? ¿Dónde van? Y es más, fijaros, ¿dónde están todos los pensamientos de todos los seres humanos que han existido hasta la actualidad? Porque si la energía ni se crea ni se destruye, esa energía de pensamiento debe de estar ahí. Ya muchos científicos hablan de la nube tipo Internet, de una nube inteligente, repleta de pensamientos, repleta de energía. Es complicado, no es muy simple, fíjate. Si lo observamos de esta forma, nosotros vivimos sin darnos cuenta dentro de un campo energético. ¿No lo sabías? La gravedad de la Tierra, o sea, la gravedad es un campo electromagnético sobre el que estamos inmersos. De hecho, si la gravedad desapareciese, nos iríamos volando de la Tierra. La gravedad de la Tierra es lo que nos sustenta a ella, lo que nos aguanta. Estamos dentro de ese campo, aunque no hemos sido conscientes de ello, pero estamos dentro de ese campo. Pues parece ser que todo el universo está dentro de otro campo, que es este campo, el campo de morfogenética, el campo de inteligente, la energía, en fin.
Los Vedas ya lo comentaban, la existencia de un archivo, se referirían a ese archivo de pensamientos de todas las personas que han vivido aquí en la Tierra desde los principios de los principios. No lo sé. Aristóteles y Nikola Tesla ya anunciaban un quinto elemento que le llamaban el éter, en el que estamos inmersos todos como un campo de energía que le llamaban el éter. En el siglo XVIII, como os decía, Lavoisier anunció los dos niveles, la energía y la energía transformada, y aunque solo se interpretó que había un solo nivel, la energía, pero si la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma, ahí veis dos niveles clarísimos, o sea, está la energía y la energía transformada. Einstein, bueno, también John Ernest Worrell Kelvin a finales del siglo XIX habló de un campo que nos rodea, que él le llamó la fuerza etérica o vaporic, una fuerza muy potente, una energía enorme de la que se podía extraer energía libre. Tesla ya lo decía, el campo que nos rodea tiene una energía impresionante porque, según Lain McTaggart, hay partículas, la partícula cero, son partículas mínimas que generan energía. ¿Y qué es lo que hacen? Intercambian energía unas con otras. O sea, tú imagínate en un campo alrededor tuyo partículas intercambiando energía como si fuese una tormenta de verano con los rayos pasando de unos a otros. Ahí hay un montón de energía enorme de la que nos podríamos aprovechar. Tesla le llamaba la energía libre. Einstein hablaba de la ley de la relatividad, como ya sabes. La energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado. O sea, si tú despejas la masa, como ya os comenté, resulta que queda energía partido velocidad. Una energía a una velocidad es una energía en movimiento. Y una energía en movimiento, todo el mundo sabe, los científicos saben, que es una vibración. O sea, una energía, una vibración. Y entonces te queda una fórmula en la que la masa es igual a una vibración. Si la vuelves al revés, puedes observar que para que existiese una masa tenía que haber una vibración. Si no, no sale la fórmula, no sale la ley. Entonces, si para que exista una masa tiene que haber una vibración, para que exista tu cuerpo tiene que haber una vibración que lo mantenga. O para que exista tu vida tiene que haber una vibración que la mantenga. O para que exista la Tierra tiene que haber una vibración que la mantenga. Y así podemos ir pensando y pensando e investigando. Entonces, quizá todos esos pensamientos, todas esas vibraciones que están funcionando, todos esos, ¿dónde están? Las emociones, como he comentado, son combinaciones neuroquímicas que se generan en el cerebro a raíz de los pensamientos, que es energía. ¿Dónde está esa energía? ¿Dónde están todos los pensamientos que han habido durante todos los tiempos? ¿Será ese sitio al que acceden los videntes, los psíquicos? Donde está toda la información, pueden sacar la información de ahí y anunciarte, hablarte, comentarte, darte vaticinios. Podría ser. De hecho, es de gran interés ahora el estudio de todo esto. Y de hecho, fijaros, ya os he comentado, Rupert Sheldrake fue el primero que habló de los campos de morfogenética, y la existencia de estos campos es un tema de mucho interés para la ciencia hoy en día. Y si no, fíjate, voy a comentarte cómo le dan nombres diferentes a lo mismo. Y fijaros si hay grupos de científicos experimentando y preguntándose qué es ese campo. ¿De acuerdo? Es algo curioso que en la tabla Esmeralda, creo que es uno de los textos más antiguos que existe, de hecho no se sabe de cuándo es, se dice que la escribió Hermes Trismegisto, pero tampoco se sabe si él es un personaje físico o de leyenda. Total, que al final no se sabe cuándo se escribió aquello. A mí me gusta creer que es un legado de una civilización desaparecida con el tiempo. Pero fijaros, qué curioso que en su primer principio dice que el universo es mental.
El todo es mente, el universo es mental. Lo podéis encontrar en un libro que se llama El Kybalión, interesantísimo. Dice que los principios, las reglas de juego que funcionan en esta vida son 7. Espectacular. Muy, muy interesante. Se llama El Kybalión. Luego los Vedas hablaban de los archivos acásicos, pero están hablando de lo mismo. O sea, fijaros, están hablando de algún sitio, por decir algo, porque no se puede expresar con palabras. No sé si tiene un lugar concreto o está todo alrededor nuestro como la energía. Le llamaban los archivos acásicos de la filosofía védica, que es donde estaba toda la información, todo el conocimiento de todas las personas que han pasado por este mundo hasta hoy. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si el pensamiento es energía y la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma, pues se transforma en información y está ahí en el universo para acceder a ella cuando quieras. ¿De acuerdo? Otros le llaman el polvo de las estrellas, son algunas corrientes místicas antiguas. Otros le llaman el éter o el quinto elemento, como Aristóteles. Hay estudios que se estuvieron haciendo, que los estuvo haciendo Nikola Tesla, como os he comentado antes, y él habla de la energía libre o el éter, la fuerza etérea o vaporic de John Ernest Worrell Kelly, también es otro de los que estuvo estudiando el campo. Luego, a finales del siglo pasado, principios de Sigmund Freud habló del subconsciente y el supraconsciente. Algo, es que no puedo decirte un sitio físico, no se puede expresar con palabras. Es un sitio electromagnético donde hay un montón de información, un montón de energía inteligente. Carl Jung le llamó el inconsciente colectivo, fíjate, inconsciente colectivo, o sea, donde ahí están todos los pensamientos que nadie somos conscientes, o toda la información que nadie somos conscientes, pero está ahí. El orden implicado de David Bohm, los campos de morfogenética, posteriores ya de Rupert Sheldrake. Fijaros si había gente anterior a Rupert Sheldrake que fue el que en esta época habló por primera vez de los campos, pero fijaros si anteriormente había habido gente que había estado investigando ya este campo inteligente. Los campos de torsión de Nikolai Kozyrev, un grupo de científicos rusos. Los campos sintérgicos de la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg, un científico mexicano espectacular. Él estuvo haciendo pruebas con los campos y estuvo mirando la potencia de comunicación y no se le ocurrió otra cosa que hacerlo con meditación. O sea, él preparó a 2 personas, estuvieron meditando el uno comunicándose con el otro en una misma sala. Cuando ya de alguna manera dominaron esta técnica, entonces envió a uno a una zona del mundo y a otro en otra zona del mundo y se pusieron a meditar y contactaron automáticamente. O sea, no había la física del tiempo y el espacio, no le afectaba en absoluto. Este experimento dio origen al estudio de lo que le llaman el entrelazamiento cuántico. Cuando enlazas 2 partículas, cuando enlazas 2 cosas, se han hecho un montón de experimentos en todo el mundo sobre el entrelazamiento cuántico. Podéis mirarlo, consultarlo, es algo espectacular. Se refiere al campo. Hay algo ahí fuera de nosotros que traslada la información no a la velocidad de la luz, es instantánea, o sea, pero instantánea. Hay experimentos curiosísimos que se han hecho, por ejemplo, en España. José Miguel Gaona estaba haciendo experimentos sobre el entrelazamiento cuántico, cooperando con universidades americanas, sobre entrelazamiento cuántico con partículas, entrelazamiento cuántico con tejidos y entrelazamiento cuántico con cerebros, con seres humanos. Hay un montón de artículos sobre ello, sobre el entrelazamiento cuántico, que es la forma más clara en la que se puede ver hoy en día que existe algo ahí fuera, un universo inteligente que está ahí. Entonces, siguiendo con ello, Jacobo Greenberg fue el primero que de alguna forma lo investigó seriamente, y lo investigó a raíz de la meditación trascendental, de
hizo dos cosas entonces. Demostró el entrelazamiento cuántico entre dos personas, que es instantáneo, que escapa del tiempo y del espacio, pero a la vez le dio una importancia impresionante a lo que es la meditación trascendental. Quizá a lo mejor este campo da explicación a la mediumnidad. O sea, si los pensamientos son energía y están ahí, aunque los cuerpos físicos desaparezcan, los pensamientos quedan ahí. Oye, la mediumnidad es algo tan simple como tener la capacidad, que ya lo hablé, que la tenemos todos, de expandir la conciencia a voluntad y acceder a ese campo. ¿Qué pasa si accedes a ese campo? Que tienes toda la información, necesitas práctica para ir diferenciando de dónde te viene la información, pero puedes tener información de personas que dejaron el cuerpo, no es nada extraño. O sea, si las cosas son extrañas cuando se desconocen, ¿os acordáis? Todo este trabajo de este curso de Eres Extraordinario es a raíz de que hemos olvidado que lo somos. Entonces, al olvidarlo, vivimos con temores, con miedo. De alguna forma se sigue manteniendo porque una persona que tiene miedo es fácil de manejar. Entonces, la única forma de que el miedo desaparece es con el conocimiento. Hay personas que le tienen pánico a todo esto de los médiums, los psíquicos, los telepáticos, todo este tipo de cosas. Ahora tiene sentido. Se ha demostrado que hay un campo. Cualquiera que tenga la habilidad de expandir su conciencia hasta conectar con el campo va a sacar toda la información. No es nada de extraño. Es como el que en un momento dado tiene acceso a un archivo físico o a un archivo de internet y lo abre, saca toda la información. ¿Me explico? O sea, no hay nada que temer en todo ello. Se teme cuando se desconoce. Por eso, la única solución, la única posibilidad de verdad hacer desaparecer el miedo es con el conocimiento. Toda la gente, en muchas culturas, las culturas orientales, ahora en esta cultura, en esta época, se habla de la iluminación. O sea, mi objetivo es iluminarme, ¿vale? Fantástico. ¿Qué es la iluminación? Disponer de luz para tener conocimiento de. O sea, ¿tú te imaginas tener el conocimiento total de todo? Eso es iluminación. Esa es la iluminación. Tener el conocimiento. Cuando tienes el conocimiento, desaparece el miedo. Cuando tienes el conocimiento, empiezas a comprender, y cuando llegas a la comprensión total de todo, estás iluminado. ¿Me explico? No tiene misterio. No es algo para unos pocos. No. Ya es la época, cambió la época, ya no es la época, para mí, no es la época de aislarse del mundo para conseguir algo. No, este es un campo de enseñanza, entrenamiento y práctica, y es la época de poner en práctica todo lo que hemos aprendido. ¿Me explico? No me quiero pasar de tema y voy a seguir con los nombres. Imaginaros si he nombrado ya formas de el universo inteligente de la física cuántica, el universo de las posibilidades de la física cuántica. La física cuántica dice que existen dos niveles, como todos los que de verdad han estudiado un poco nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra vida. La física cuántica dice que existen dos niveles, el espiritual y el material. Ellos dicen existe el nivel de las posibilidades y el nivel de la realidad. ¿Qué es eso del nivel de las posibilidades? Pues fíjate, yo elijo con mi pensamiento. Perdón. ¿Cuántos pensamientos tengo para poder elegir? Infinitos. Infinitos. Yo puedo pensar en infinitas cosas. Pero la que elijo genera la realidad. Por eso existe el nivel de las posibilidades y el nivel de la realidad. Eso es lo que habla la física cuántica. El campo cero del que os he hablado, el que te he hablado, de Lynn McTaggart, ella descubrió por investigación que existe un campo, y ella le llamó el campo cero, o sus investigadores, su grupo de investigadores le llamaron el campo cero. El campo fuente, que le llama David Wilcock, un gran investigador impresionante, americano, fenomenal, fantástico. Él es un poco medium psíquico, pero es un investigador, orador, escritor espectacular. Podéis escuchar muchas conferencias de él, es fantástico.
los campos de la conciencia de los místicos actuales y daros cuenta diferentes nombres para una misma cosa, un universo inteligente. Y con eso hemos acabado el repaso, pero era tan importante que quería de alguna manera extenderme y dejarlo bien claro. Entonces, hablando de esto, vivimos inmersos en un campo electromagnético inteligente, al igual que lo estamos con la gravedad de la Tierra, e interactuamos con él. En él, como la nueva Internet, están todos los tiempos y todos los pensamientos que han existido en todos los tiempos y los que van habiendo humanidad tras humanidad. Es un campo inteligente que se encarga de todas las funciones automáticas del cuerpo. ¿Me explico? Es un campo que nos restaura mientras dormimos y con la voluntad de darnos vida diariamente de forma independiente de nuestra propia voluntad. O sea, independiente de nuestra voluntad. ¿Me explico? Si yo maltrato mi cuerpo, la vida me da otra oportunidad, ese universo me da otra oportunidad, intenta sanar por la noche para que tengas otra oportunidad, para que recapacites y de alguna forma puedas tener otra oportunidad. Es un campo en el que no hay zonas separadas unas de otras, son partículas de luz unidas sin separación, todas influenciándose unas a otras. Todos somos uno en el fondo. La separación es mental, la separación es física, la separación es porque vemos la realidad física con objetos separados unos de otros, pero no real, es solo una percepción material, física. Así, imaginaros, así tal como funciona un pantógrafo. ¿Sabéis lo que es un pantógrafo? Esas plantillas que utilizan algunos carpinteros o alguna gente que dibuja sobre la plantilla y tiene otra punta que está dibujando sobre la zona a trabajar, pero que a la vez de estar dibujando lo puedes dibujar en mayor tamaño o en menor tamaño del que tú estás dibujándolo. Todo depende pero es automático. Conforme tú estás dibujando, el pantógrafo está dibujando en la zona de trabajo. Si tuviese alguna imagen os la enseñaría, pero podéis verlo en internet, se llama pantógrafo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues parece ser que nosotros, mientras dibujamos en nuestro cerebro, mientras imaginamos, mientras pensamos, mientras nos emocionamos en nuestro cerebro, estamos dibujando en ese cerebro inteligente, en ese campo inteligente, en ese universo inteligente, todo nuestro tipo, nuestras emociones de vida, ¿vale? O sea, me explico. Yo pienso, cuando pienso genero una emoción y eso es lo que influencia en el ADN y genera cambios a mi alrededor. ¿Me explico? Las emociones, o sea, los pensamientos creídos, los pensamientos que tienes el sentimiento de que son ciertos, son los que generan emociones y esos son los que cambian Entonces, como un pantógrafo, tú estás haciendo esa emoción y estás grabándola en el universo inteligente. ¿Qué estás haciendo? Estás generando un campo electromagnético que atrae hacia sí lo similar. Fijaros, ¿qué quiere decir esto? Muy simple. Tú vas a estar en el futuro viviendo la situación que te dé la emoción que estás viviendo ahora. ¿Me explico? No las circunstancias, no, la emoción si tú estás viviendo una emoción de victimismo, de depresión, de pobre de mí, te va a suceder cosas para que tú sigas viviendo esa emoción. ¿Por qué? Porque tú lo piensas, porque tú lo eliges, porque tú lo sientes. Puedes cambiar esa emoción, puedes generar algo diferente y generar pero tú vas a estar emocionalmente en el futuro tal como estás emocionalmente hoy. ¿Vale? Eso es lo que genera ese campo. Así, igual que funciona un pantógrafo, nosotros generamos en el campo lo mismo, generamos esa situación. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es lo que quieres atraer a tu vida? ¿Qué te gustaría atraer en un futuro? ¿Qué estado te gustaría vivir? ¿Qué emociones te gustarían vivir? Porque vas a tenerlas que vivir ahora. ¿Me explico? En la vida hay que ser un gran actor y hay que vivir lo que quieras vivir en el futuro, hay que vivirlo ahora. No quiere decir exteriormente gastándose el dinero, malgastando, arruinando. No. Estoy hablando del interior. La satisfacción es interior. La alegría interna, el estar en paz es interior.
Si tú quieres vivir esas emociones en un futuro, las tienes que vivir ya, porque tú vas a proyectar en el futuro tus emociones de ahora. ¿Me explico? Es simple. Como es tan simple, la gente no se lo cree. ¿De acuerdo? Pero es simple. Así hay un montón de cosas que empiezan a tener sentido, como por ejemplo, tú eres el único responsable de tu propia realidad. Tú eres el dueño de tu destino. Hay un dicho que me encanta, hay un dicho que me recuerda muchas cosas y me hace sonreír, que es muy antiguo, en España se conoce, que es al que nace martillo, del cielo le llueven los clavos. ¿Me explico? O sea, está hablando de la atracción. Si tú estás viviendo una emoción ahora y estás de lleno en la emoción, esa es la emoción que vas a proyectar en el futuro. ¿De acuerdo? Así como un hombre piensa, así es. Eso lo decían hace muchísimo tiempo un gran sabio. Lo que un hombre siembra, recoge. Eso lo saben todos los agricultores. O sea, tú te imaginas sembrar patatas y pretender recoger tomates. Es imposible. Es así de sencillo. Tú no puedes estar sembrando una emoción de falta de poder, de falta de entusiasmo, de falta de alegría y pretender en un futuro tenerla. Creer es crear, creamos nuestra realidad con nuestros pensamientos. Eso es así de simple. O sea, lo que yo creo, lo que yo estoy sintiendo que es cierto, es lo que estoy pudiendo ver en la realidad, es lo que estoy creando en mi realidad. Eso que estoy creando generan emociones y esas emociones son las que yo traslado al futuro, simplemente por ley de atracción. Si yo quiero en el futuro tener una emoción impresionante, tener una emoción de satisfacción, de felicidad, tengo que estar viviéndola ahora. ¿Cómo? Pues de eso hablaremos cuando hablamos de la mecánica de la vida, que va a ser la segunda parte de todo este programa. Y de alguna forma, resumiendo algo, el cielo o el infierno no existen como tal, ha sido una invención. Ya os enseñaré algún artículo de un sacerdote que ha hablado, americano, que ha hablado de que es una invención y se pretendía en la antigüedad pues meter miedo a la gente para poderlas controlar. Lo vuelvo a comentar, el miedo, las personas con miedo son fáciles de manejar, fáciles de controlar. Los países de alguna forma no niegan ni hacen nada por evitar el miedo, porque de alguna forma es un favor a su gobierno para poder controlar a las masas. ¿De acuerdo? O sea, es así de simple. Y el miedo desaparece con el conocimiento, no hay otra. O sea, es así de sencillo. Entonces, el cielo o el infierno no existen realmente, son conceptos mentales. Y están dentro de nosotros, me explico. Si tú vives un cielo ahora, o sea, una vida feliz, fantástica, agradable, con motivación, con mucho entusiasmo, con mucha curiosidad, lo puedes hacer. Ese es tu cielo. Si tú vives una vida de carencias, de faltas de escasez, etcétera, etcétera, esas emociones son las que proyectas en el futuro. Eso es tu infierno. No existe el cielo o el infierno por actos bien hechos o mal hechos. No existe la culpabilidad ni el castigo. Son conceptos mentales que de alguna forma cuando nosotros decimos que no hacemos lo correcto, generamos la culpabilidad. ¿Me explico? Pero solo por nuestras creencias, es solo algo mental, no es real. ¿Vale? Entonces, la solución para todo esto es el conocimiento. Cuando empiezas a aprender sobre ti mismo, cuando empiezas a conocerte a ti mismo, cuando empiezas a conocer todo este tipo de cosas, empiezas de alguna forma a soltar el miedo, empiezas de alguna forma a sustituir el miedo por el conocimiento. Es muy sencillo. Cuando uno llega a un lugar nuevo y se pone a trabajar, se pone a investigar, se pone a hacer cualquier actividad, no se siente seguro, el espacio es desconocido, los amigos, la gente es desconocida, la actividad es completamente nueva, las relaciones son diferentes. Entonces uno no se siente seguro, es lógico. Entonces, ¿qué sucede? Pues que ese miedo genera desconfianza, genera falta de seguridad, uno no se siente bien. ¿Qué sucede 2 años después?
2 años después uno va por el local como si fuese su casa. El conocimiento de la faena, del trabajo, el conocimiento de las relaciones, el conocimiento de las personas que trabajan allí, el conocimiento de la actividad que se desarrolla, genera tranquilidad. No quiero decir que eso, que después de 8 horas estés dando saltos de alegría. No, estoy hablando de simplemente lo que es el miedo y el desconocimiento y cómo se soluciona con el conocimiento. Y el conocimiento generado, puesto en práctica, vez tras vez, repetido, genera el hábito. Y el hábito genera que el cerebro, para rentabilizar, para ahorrar energía, lo automatiza. Entonces, fijaros, ya hablaremos de todo ello en la segunda parte, que es la mecánica, cómo podemos aprovechar las cosas que ya hemos conocido, las cosas que ya hemos entendido, cómo lo podemos practicar para nuestro propio beneficio en la vida, para de alguna forma llevar nuestra vida hacia donde realmente queremos. Entonces, daros cuenta, si de alguna manera tú ese conocimiento lo empiezas a poner en práctica, empiezas a crear hábitos, y ese hábito te lleva a la comprensión de una situación. ¿Me explico? Uno no se lleva de este espacio el conocimiento, eso no es cierto. Uno se lleva de este espacio el conocimiento que puso en práctica, la comprensión. ¿De acuerdo? Tú puedes estar aquí en este mundo, en este espacio, que es al que hemos venido, para poner en práctica todo lo que hemos aprendido, y puedes aprender miles y miles y millones de cosas que quedarán en la memoria física y no poner nada en práctica. Eres como un libro. Cuando se cierra y se aparta, desaparecen los conocimientos. Cuando sales hacia otro lado, los conocimientos se quedan en la parte física. Pero ¿y qué sucede cuando esos conocimientos los puse en práctica, los moví, me di cuenta, me demostré que eso es cierto y empecé a creerlo como una creencia mía interna, como algo ya mío? Pues que eso pasa a la parte del inconsciente, del universo inteligente, y eso queda ahí. ¿Me explico? Y luego tú puedes acceder a ello. ¿Vale? Es así de simple. Fíjate lo que dijo Oscar Wilde. Pero es extraño que nadie me dijera que el cerebro puede albergar en una diminuta célula de color marfil el infierno o el paraíso del Creador. Fijaros si es simple, ya hace tiempo, y lo dijo, es algo puramente mental. O sea, la vida no es de ninguna forma, la vida es la vida. Ahora, ¿cómo yo me la tomo? Ahí está. Como yo me la tomo, es mi vida. ¿Me explico? Entonces, fijaros, existe una inteligencia superior, hay un montón de científicos que la están estudiando, y yo no voy a trabajar o a negociar con esa inteligencia, no le voy a poner nombre, llámale como te dé la gana. Yo no voy a tirar hacia ningún sitio, porque esto no es una cuestión de religión, esto es una cuestión de ciencia y conciencia, es una cuestión de descubrimiento, de conocimiento, y se ha llegado al conocimiento que existe una inteligencia superior, sin más, en la que todos estamos inmersos, pura energía. No sé si en el momento que dejemos la parte física nuestra, el cuerpo físico, ojalá sea de aquí muchísimos cientos de años, vayamos a esa energía, vayamos a ese sitio, vayamos a ese lugar donde está esa nube de energía, donde no es un espacio físicamente. O sea, las palabras se quedan cortas para definir eso, porque no hay ni espacio ni tiempo. ¿Me explico? Entonces, todo esto puedes de alguna forma investigarlo tú por ti mismo. Yo todo lo que hablo en este curso, en este ciclo, puedes consultarlo por internet, con cualquiera. Esto puedes mirar el libro de Rupert Sheldrake, en el que habla de una nueva ciencia de la vida, hablando del campo de morfogenética.
de Ken Diswell, que habla sobre la relación cuerpo-mente, sobre la relación espíritu-cuerpo como un todo, Luis L. Hay, que habla de sana tu cuerpo como espíritu-cuerpo un todo, Ángel Escudero Juan, que habla del poder del pensamiento como la capacidad que tenemos de dirigir nuestra vida hacia donde queramos. Él es fantástico porque dice que el poder del pensamiento es como el volante de un coche, o sea, tú lo puedes utilizar para ir por la carretera fantásticamente o para estrellarte y matarte, pero el volante no tiene conciencia de ello. El volante no es ni ríe ni llora, o sea, es tu decisión. ¿Me explico? Pues el poder del pensamiento es igual. Tu decisión de utilizarlo para una cosa o otra te va a llevar a generar una emoción que te va a llevar a una vida de felicidad o una vida de tristeza. Es así de sencillo. O Juan Izin, que estuvo, vuestro paisano, que estuvo trabajando en geriátricos con gente mayor, pero con gran vitalidad, con longeva, y se dio cuenta de que todo se debía a la actitud de esas personas. La actitud, como yo la entiendo, es la relación entre la emoción y la capacidad de variar los pensamientos para vivir la emoción que estás deseando vivir. Esas personas que eran capaces de hacer eso fácilmente eran las personas más longevas. O sea, realmente influía para Juan Izin, hay una influencia clara y enorme entre lo emocional y lo físico. Jacobo Greenberg con Meditaciones, un libro fantástico en el que te explica cuál es la mejor forma ideal de meditar para obtener el mayor beneficio, porque ya sabéis, acordaros, si tú silencias tu cerebro y te centras en una emoción o te centras simplemente en autoobservarte a ti mismo, empieza a hablar la parte que está conectada con el universo inteligente y empieza a darte información, empiezas a acceder a esa información, empiezas a acceder a qué haces aquí, para qué has venido, etcétera, etcétera, etcétera. Joe Dispenza, que habla en su libro Nuestro Cerebro, habla de cuál es la función del cerebro, impresionante, espectacular, de verdad. Lane McTaggart, que tiene un libro que se llama El Campo, en el que habla de todas las investigaciones que se están haciendo, un libro muy, muy importante, buenísimo, para ponerte al día de todo lo que la ciencia está descubriendo respecto a este campo inteligente. Richard Davidson, que es un meditador profesional, además neurólogo, que se ha dedicado a estudiar qué efectos produce la meditación trascendental en los cerebros, trabajando con monjes tibetanos y viendo cuáles estudiándolos con electrodos, con máquinas gráficas de funcionamiento del cerebro, para ver qué partes del cerebro hacen funcionar esas personas que están habituadas a autoobservarse, a la meditación profunda trascendental. O Greg Braden, que habla de la matriz divina, que es otro nombre que se le da a ese campo inteligente. Él dice que es como un caldo de cultivo en el que todos estamos siendo cocidos con la única idea de recordar lo que de verdad somos y disfrutar de este espacio de enseñanza, entrenamiento y práctica que es este mundo, esta maravillosa planeta que le llamamos Tierra. Y tenéis a disposición vuestra también mi página web. No lo suelo decir muy habitual, pero tenemos aquí la página web, esperáis, os la encuentro enseguida, que ahí es una cosa más actual de la información, la tengo mucho más actualizada, entonces podéis acceder a ella y ver toda la información de la que dispongo. Ya os digo que es, a ver un segundo, si me estoy aclarando con esto. No, para de compartir pantalla porque no es esto. Bueno, si puedo os la paso.
Ahí tenéis la información. Yo todas las conferencias estas las tengo metidas en la web. Están mucho más actualizadas. Ahora creo que sí. A ver, iniciar. Ahí. Esta es mi página web. Este es mi libro. Y esta otra... A ver, perdón. Esperaros un segundo. Estos son de todo lo que... esta es. Y esta es la página web. Toda la información que yo voy extrayendo, que yo voy sacando de aquí, lo que hago es meterla en la página web. ¿Para qué? Para que todo el que le interese podáis acceder a ella. Toda esta información, todo lo que yo estoy hablando, las conferencias que están en YouTube, las he bajado y están todas en la página web, para tenerlo todo ahí concentrado. Los libros, las películas de YouTube, toda la información. Es una información a compartir, no tiene ningún sentido tenerla para mí. Simplemente la información se tiene para compartir. Esto es un viaje y lo que yo voy encontrando en el viaje es para compartir, para a ver si en un momento dado vosotros podéis aprovechar algo y hacer del vuestro algo mucho más divertido, más feliz. Y poco más. Yo creo que hoy voy a dejar este tiempo para ruegos y preguntas. Yo creo que el tema es interesantísimo y yo simplemente siempre os traslado de alguna manera por dónde está la ciencia hoy en día. Recordar aquello que decía Garnier Mallet, el científico francés, Jean-Pierre Garnier Mallet, que hablaba de que la ciencia, suelen haber la rama de ciencia más abierta, los científicos más abiertos, más actuales, y los científicos tradicionales que siguen creyendo en un solo nivel, en que solo existe lo físico y tal. Entonces, poner de acuerdo a esos dos corrientes es bastante complicado. Suelen pasar de 50, 60, 70 años hasta que se ponen de acuerdo para sacar algo que ya se había descubierto hace 70 años. Entonces, me parece un absurdo que tengamos que esperar 70 años para conocer esto. El conocimiento debe ser universal, la ciencia debe estar a nuestro servicio y no en contra de nosotros. Y yo he considerado que esto deberíamos de saberlo todos. Entonces me he puesto a investigar, es mi hobby, es lo que me apasiona. Llevo un montón de años haciendo esto en mis ratos libres y todo para simplemente buscar respuestas a mi vida, a la mía particular. Llegado a un punto, alguien me dijo, compártelas porque aunque son tuyas, igual a otros les sirve. Y eso es lo que estoy haciendo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué os parece si pasamos a ruegos y preguntas? Creo que hoy es perfecto, ¿verdad? Pues nada, voy a buscaros la web. Un segundo. Pues hoy espero que os haya gustado. Ya veis que hemos tratado hasta ahora. Yo creo que el próximo programa haré un repaso de todo lo que hemos tratado porque merece la pena hacerlo. Y os digo por qué, porque hemos tratado temas muy, muy importantes y entonces creo que merece la pena hacerlo, tener un repaso de todo lo que hemos estado dando, porque fijaros, hay una pregunta importantísima que es si hay vida después de la vida, y eso lo hemos tratado, hemos visto lo que la ciencia piensa, lo que han descubierto. Espera que no me pille otra vez el sonido, que la cierre. Hemos hablado de existe, a ver aquí, ahora, perfecto. Existe, y entonces, ahora, existe libre albedrío, o sea, tenemos libre albedrío, somos capaces de generar nuestra realidad. También lo hemos tratado del universo inteligente. ¿Hay alguna inteligencia superior? Pues ahí estamos. Entonces voy a ver lo que comentáis. Milagros. Podemos pensar en infinito, pero no podemos imaginar un nuevo color. Estamos limitados por nosotros mismos. Sí, efectivamente. O sea, la ciencia está llegando a la conclusión de que las limitaciones, los temas de puedo o no puedo, simplemente es una elección mental. Perdón, Graciela. Excelentes consejos, Juan. Estaré más atenta a mis emociones. Denise. Gracias, Graciela. Denise, excelente espacio. Gracias, Denise. Volveré a ver tu programa. Lo puedes encontrar en YouTube o en mi página web. Lo tienes ahí, todas las conferencias.
porque eso sí, os comento, el ciclo de... perdón, hay más preguntas arriba. El ciclo de... Gracias. El ciclo de Eres Extraordinario es un ciclo que está directamente realizado correlativamente. Entonces, ¿qué sucede? Si empiezas a ver el capítulo 8, pues igual no entiendes de lo que estás escuchando, porque viene correlacionado todo. Es mejor empezar desde el primero para seguir adelante, ¿de acuerdo? Bueno, perdonad que me había ido un poco hacia abajo, hacia arriba, perdón. Daniela, buenos días, Juan, gracias, Daniela. Denis, hola Juan, me encanta tu programa, muchas gracias, Denis. Victoria Moldes, hola Juan, buenos días, mucha luz, igualmente, gracias. Eli, buen día Juan, gracias Eli. Gracias por toda la ayuda que me prestas cuando lo necesito. Jimena, yo creo que la energía es lo superior. Pues sí, Jimena, si la energía es lo superior, nosotros cuando de alguna forma somos como una... ¿Has visto la película Avatar? O sea, hay un cuerpo que es el que está en contacto con este mundo físico y el avatar, que es el ser que lo dirige. Entonces, tienes razón, lo superior es la energía, tú eres energía, tú eres el que está dirigiendo tu propio avatar para experimentar en este campo de enseñanza, entrenamiento y prácticas. Inés, es increíble cómo adoptamos costumbres. Sí, fíjate, es una cuestión de ahorro de energía del propio cuerpo. O sea, lo que se repite, ¿para qué vamos a estar calentándonos la cabeza, la parte consciente otra vez, de volver a pensar en repetirlo? Pues se automatiza y chimpum. Hasta ahí bien. Pero, ¿y si lo que automatizas no es algo que te vaya a dar un buen resultado? ¿Y si se ha automatizado inconscientemente? Y ese es el tema. Olga, qué gran pregunta. ¿Dónde van todos los pensamientos y su energía? Jamás me lo había preguntado. Yo tampoco, me lo estoy preguntando ahora, que de alguna forma sigo investigando. Leopoldo de Chile, muy buen programa, Juan. No me pierdo tus programas. Encantado, gracias, Leopoldo. Espero que de alguna forma, si no, no tendría ningún sentido, esto te sirva. ¿De acuerdo? Milagros, ¿será que el mundo tiene un aura de pensamientos? No sé contestarte, pero sí que te digo que hay un depósito de pensamientos de todos los que han habido durante toda la historia. De hecho, los Vedas lo decían, el archivo acásico, ahí se archiva todo, y que nosotros podemos acceder a ello, y todos hemos venido a este mundo con esa habilidad que no hemos practicado, que es la de expandir nuestra conciencia. Pero luego sí que nos surge, por ejemplo, en el lecho de muerte, ya lo he comentado alguna vez, o en las experiencias cercanas a la muerte, cuando tienes un accidente, etcétera, etcétera, o en las regresiones, cuando te producen una regresión para ver qué traumas estás haciendo presentes, pero que realmente no son reales ni presentes porque vienen del pasado. Para eso son las regresiones. Ahí nosotros vivimos estados expandidos de conciencia, pero son aleatorios, son inconscientes, ¿de acuerdo? Pero hay personas, y lo vuelvo a decir tranquilamente para que de alguna forma perdamos el miedo, porque hay muy buena gente de este estilo. Hay personas que tienen la capacidad de abrir, de expandir su conciencia a voluntad. Se les denomina mediums o psíquicos, y hay muy buenos. Yo conozco a 3 de ellos. Marilyn Rosner, podéis investigar sobre ella, es espectacular, es una mujer impresionante. Miquel Lizarralde, Marilyn es de Canadá, de Montreal. Miquel Lizarralde y Paula Guía son españoles. Son personas que han desarrollado la habilidad a base de práctica de expandir su conciencia a voluntad, ¿de acuerdo? Y ellos dan mensajes del otro lado. Cristina Vidal, ¿se pueden encontrar las personas dentro de sus meditaciones? Sí, puedes expandir la conciencia en ese momento. Si me pongo a meditar con alguien, ¿puedo llegar a conectar con esa persona en otro plano? Hasta ahí no llego, pero puedes conectar con ella, pero de lleno, o sea, y empezar un diálogo telepático sin necesidad de hablar ni veros. Podéis estar de espaldas, y eso es una buena práctica. De hecho, Jacobo Greenberg ya lo practicó, lo desarrolló y lo contó. Lo que pasa es que Jacobo es una persona de esas que desapareció por lástima. Es una pena, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver. ¿Es que todas las religiones y todas las terapias tienen puntos en común? Sí, efectivamente.
Y te voy a decir algo que nunca había dicho, pero lo voy a comentar ahora. Fíjate, Víctor, a mí, de alguna manera, me ha interesado siempre ese punto en común que une a todas las cosas, como tú muy bien has dicho. ¿Por qué? Porque puedes empezar un camino y empezar a ver puertas, caminos a izquierda y derecha, y en un momento dado distraerte con alguno de ellos y perderte de verdad importante. Entonces, tú imagínate, si viésemos la imagen esa como un globero con sus globos, ¿vale? Pues los globos serían esos puntos curiosos que te puedes distraer con ellos, y la mano sería el punto en común, ¿de acuerdo? Si descubres la clave para abrir la mano, soltarías todos los globos de una vez, no tendrías que ir pinchando uno tras otro. Me explico, ¿verdad, Víctor? Ese punto en común es: tú creas lo que crees. ¿Me explico? Aplícalo a todo, tú creas lo que crees. ¿De acuerdo? Cristina Vidal, ¿se pueden encontrar las personas ya lo habíamos leído antes, sí que se puede. Milagros, podemos pensar en infinito, pero no podemos, lo he comentado antes. Voy a ir a otra. Ana, ¿y por qué nos ocultan esta información en los medios de televisión? Es lo que te he comentado, no es quizá con mala intención, pero siempre se ha hecho así y se sigue haciendo así. ¿Por qué? Porque la sociedad funciona. ¿Por qué funciona? Porque la gente con miedo es fácil de manejar. No sé si se hace voluntaria o involuntariamente, pero lo que sí que es cierto es que nadie hace nada por variarlo, ¿de acuerdo? Gracias, Mari, por lo de la información, y Viviana, pues gracias por todo. Es un placer, espero que tengas un feliz día y que la vida te regale la mejor de sus sonrisas siempre, y hasta pronto, 15 días, nos vemos. Un abrazo. FM.net, el primer canal alternativo con profesionales en vivo.